5. Continuamos en Sol de la Tarde. Quiero explicar el tema entonces, porque se mandó César. Quiero explicar el tema de la data estadística que ofrece Salud Pública. Atención, doctor Sánchez Cárdenas. Atención, país. Miren, si usted toma esa data que acaba de levantar Yoba hace un momentico, está ya, Aristi. No, lo suspendemos y lo explicamos ahorita. Realmente, pendiente de una segunda dosis, solo hay 1.600.000 personas. No son 5 millones que tienen una dosis, que están pendientes de una segunda dosis. No, es 1.600.000 personas que están pendientes de una segunda dosis. No son 5 millones, porque la data confunde. Vamos a ver, tenemos al buen amigo Jaime Aristi Escuder en línea. ¿Está conectado ya, Jaime Aristi? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes pues a todo el equipo, Ángel, Pedro, Aníbal, Virgilio, César, todo el equipo. César Cabrera está en escena. César también, no lo veo por aquí. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Usted vio ayer el informe que presentó la señora Alicia Bárcenas de la CEPAL, que anualmente presentan un informe del comportamiento económico para América? Es un órgano que tiene ya como 70 años en ese ejercicio. Su expectativa, su lectura a este informe, Jaime. Mira, sigue más o menos la misma línea del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, es decir, que pronostica que los países que van a recuperarse más rápido y que lo están haciendo son aquellos que han logrado vacunar más rápido su población. Por eso, fíjate que ellos estiman que la región se va a recuperar en alrededor del 5.9%. En el caso de la República Dominicana, que vamos bastante bien, comparado con Chile también y otros países de la región, en materia de vacunación, pues la recuperación va a ser más acelerada. República Dominicana estaría registrando una variación de alrededor del 10% de su Producto Interno Bruto con relación al año 2020 y con relación al año 2019 estaría recuperándose en alrededor de un 3%. Esos son datos bastante comparables con lo que publicó la CEPAL. La CEPAL todavía señala que estamos un poquito, digamos, un crecimiento un poquito menor, pero sí bastante acelerado. Ellos estiman un 8% para la economía dominicana. ¿Tú coincides con esa proyección? Porque el presidente de la República y el equipo económico han anunciado un crecimiento de 2 dígitos. Sí. Yo creo que cuando tú haces las estimaciones en base a la política monetaria que se ha ejecutado, te das cuenta de que efectivamente esa política monetaria va a promover una fuerte recuperación este año por la disponibilidad de liquidez y la reducción de la tasa de interés en más de 400 puntos básicos, eso es 4% en la tasa de interés activa. Y eso se debe a la política monetaria. Recuérdate que la política fiscal ha sido bastante tímida, en particular la inversión pública. Y este año, al ritmo como va, es probable que sea interno del PIB alrededor del 1.2% del PIB. Ese nivel va a ser el más bajo de los últimos 60 años. Es decir, que la recuperación se explica fundamentalmente por la política monetaria. ¿Tú coincides con el criterio del presidente Leonel Fernández de que la economía dominicana ha vivido un rebote, un término que utilizó por primera vez aquí en este espacio don Julio Martínez Pozo, y que yo aprendí de él ese término? ¿Tú crees que es un rebote o realmente estamos viviendo un crecimiento económico? Mira, obviamente que tú tienes primero un rebote, pero ha seguido expandiéndose la economía. Y lo que se prevé es que haya un crecimiento cuando tú lo comparas con el año 2019. Es decir, que efectivamente tú tienes un crecimiento que va más allá del simple rebote, pero tienes que tener también en cuenta de que todavía estamos por debajo del nivel que deberíamos estar si hubiésemos crecido en el año 2020, lo que regularmente crecemos, que es un promedio de 5%, y este año 5%. Ahí, obviamente, todavía estamos lejos de eso, pero vamos a ser, y esto es bueno recalcarlo, vamos a ser de los pocos países de la región que va a poder alcanzar el nivel que existía de Producto Interno Bruto del año 2019.
yo creo que, y eso hay que resaltarlo, eso se debe fundamentalmente a la política monetaria, porque es el sector privado. Si tú te fijas en los factores que explican el crecimiento económico, te das cuenta de que es el consumo privado, la inversión privada, las exportaciones privadas y también las remesas. Para que tengas una idea, las remesas, el promedio es alrededor del 7,4% en los últimos 10 años, pero el año 2020 fue de por encima del 10% del Producto Interno Bruto. Sí, mucho. Eso es lo que te dice a ti que las remesas que envían nuestros hermanos desde los Estados Unidos y de España principalmente explica también gran parte de la suplió el déficit del turismo realmente. Sobre todo porque hoy justamente, Jaime, se pone fin a ese programa del gobierno norteamericano de el auxilio a las familias afectadas por la crisis. A partir de hoy ya dejan de recibir esos recursos. Sí. Entonces, remesas y facturas petroleras que había bajado bastante por la inactividad económica, ya eso con la reactivación económica hace que la factura petrolera vuelva hacia arriba. El alza en la factura petrolera, sumada a la baja en las remesas, porque ahora habrá una merma inevitable. O sea, vamos ahora a aterrizar a la realidad. Entonces, baja en las remesas, aumento en la factura petrolera a los niveles anteriores a la pandemia del COVID-19, ¿qué nos pronostica? Mira, todo va a depender de la recuperación del mercado laboral de los Estados Unidos. Si tú tienes que, al mismo tiempo que tú le quitas esa transferencia que estaban recibiendo las personas hasta septiembre, proveniente del gobierno norteamericano, claro, si se los quitas, pero al mismo tiempo estimulas el crecimiento de la economía norteamericana y la creación de empleo, pues tú pudieras amortiguar un poco. Lo que sí tienes toda la razón es con el aumento de los precios de los combustibles. Eso va a poner presión sobre la economía dominicana. Por cada dólar que se incrementa el precio del barril de petróleo, eso significa 50 millones de dólares adicionales al año de demanda de divisas. Y obviamente que eso va a tener una presión importante sobre la economía dominicana. El reto es aumentar las exportaciones. Yo creo que se ha recuperado bastante bien Zona Franca, pero hay que aumentar las exportaciones de servicios. Eso lo que implica es el turismo. Vamos a cruzar los dedos para esperar que el turismo siga recuperándose en el último trimestre de este año. Si esto se recupera, pues tú sabes que ahí se pudiera compensar lo que tú estarías dejando de percibir por remesas y lo que tendrías que poner sobre la mesa adicional para pagar la factura petrolera. El turismo es la clave en estos últimos meses. Esa es la clave. Jaime. Independientemente de los factores que tú has señalado, ¿cuál es tu valoración del equipo económico, del trabajo del equipo económico del gobierno? Mira, yo creo que el trabajo del Banco Central ha sido extraordinario, tú lo sabes muy bien. Cuando tú tienes a Valdés en el Banco Central, la tasa de inflación promedio es 5%. Cuando tú no tienes a Valdés, y esto lo tomo desde el 66 para acá, el promedio de inflación es 15%. Si lo tomo desde los 80 para acá, cuando no está Valdés, la tasa de inflación es 25%. O sea, para que tú tengas una idea, que la mejor decisión del presidente Abinader fue mantener a Héctor Valdés en el Banco Central. Eso es lo primero. Lo otro es la parte fiscal. Yo creo que el trabajo de aduanas ha sido positivo. Ha sido positivo también el trabajo de la Dirección General de Impuestos Internos, que han aprovechado la recuperación económica. Claro. Fíjate una cosa, la economía se ha recuperado, primero porque ha aumentado los precios internacionales, y esos precios internacionales han aumentado la base imponible. Correcto. Eso unido a la recuperación propiamente de la demanda, pues hace que las recaudaciones aumenten. Entonces, esos son dos factores que han ayudado. Ahora, no cabe duda de que el trabajo de aduanas, así como de la Dirección General de Impuestos Internos, ha sido un trabajo positivo, porque ha sabido aprovechar esos dos elementos, la recuperación económica y el aumento de los precios internacionales, que ha aumentado la base imponible. Claro, eso ha tenido un impacto negativo sobre los precios. Claro. Porque cuando tú aumentas las recaudaciones, tú estás aumentando los precios de los bienes
que estamos adquiriendo. Y por eso tú ves que la tasa de inflación de República Dominicana, que llegó a 10.5%, todavía está en el 7%. Bueno, todavía está en trayectoria para colocarse el 7%, que es lo que yo pronostico. Yo pronostico que a final de año va a estar en 7%, que son 3 puntos por encima de lo que debería ser el centro, la meta de inflación. Pero no cabe duda de que el trabajo de Valdés, como siempre, extraordinario, y lo demostró en 1997 con la crisis asiática, lo demostró en 1998 con el huracán Georges, lo demostró en el 2007, 2008, 2009 con la crisis financiera internacional, y lo demostró ahora también con la pandemia. Con la pandemia. Y el trabajo de los recaudadores también ha sido positivo. Lo único que yo veo mal, César, y tú sabes que son mis amigos, todos ellos, es la parte de la ejecución de la inversión pública. Claro, está muy, pero muy lenta. Yo creo que el mensaje es que tienen que mejorar. Y si se agilizara... Está en el informe que me pasó Ángel, la información que se puso a circular ayer, en ese informe se habla de la importancia de la inversión pública. Sí, hacer sostenible el crecimiento económico, dice la señora Bárcena, depende de la inversión pública, específicamente en la inversión de obras de servicio, dice ella, porque favorece no solamente poner la gente a trabajar por la inversión pública, sino también que le deja un acueducto, le deja una avenida, le deja una carretera, le deja una escuela, le deja mejoría en los servicios para mejorar calidad de vida. Jaime. Y yo te voy a decir lo siguiente, yo no entiendo por qué no aumenta más. Tú tienes dos, mira, yo conozco el equipo que está en el Ministerio de la Vivienda, que es Carlos Bonilla, el ministro del nuevo ministerio. Sí, claro. Súper ingeniero, joven, con un muy buen equipo. Yo creo que si a ellos le dan el apoyo a través de la ley 340, óyeme, dinamizan el país. Y obras públicas por igual. Yo lo que veo es que parece ser que la ley 340 se la está poniendo difícil. Por eso mi primera recomendación cuando ganó el presidente Luis Abinader es que mandara una modificación de la ley 340. Que se ha dilatado esa modificación. Jaime, ¿por qué, para que cerremos el caso Alicia Bárcenas y el informe de ayer, ¿por qué? Ángel, sí. Antes de cerrar el caso, me llama la atención que Alicia Bárcenas habla de obras de servicio y no de infraestructura. Sí, pero tiene una similitud, o sea, está combinado. Lo que ella dice es que la inversión en infraestructura o gasto de capital en general tiene un efecto multiplicador superior al gasto corriente. El problema es que este año es muy probable que terminemos nosotros 96% con gasto corriente y 4% únicamente de gasto de capital. Cuando el doctor Balaguer, no le vamos a pedir nunca a nadie que Dios lo tenga en la gloria 50, hoy, 50. En un aniversario más de su natalicio. Sí. Balaguer era fuera de serie en materia de inversión pública. Jaime, retomemos el caso Alicia, porque ella da un detalle que me gustaría tú explicaras, como sabes ser tan claro en tus explicaciones como académico. La mujer, la juventud, son los más malogrados de la pandemia. Y correcto, la imposibilidad de que el trabajo informal pudiera ser refugio para los desempleados. Explícanos qué pasó. Mira, en primer lugar, fíjate que la mujer, con el COVID, tanto el hombre y la mujer tienen que quedarse en la casa. Pero el problema es que la mujer también es un elemento clave de la función de producción de los servicios en la casa. Entonces esto hacía que ella tuviera mayores dificultades para poder mantener su ritmo de trabajo y muchas veces tuvo que perder el empleo. Tenía que cuidar a los niños, o sea, esos servicios de cuidado de los niños, el cuidado del hogar, lo tiene que hacer la mujer principalmente. Entonces ella es la que sale más fácilmente del mercado de trabajo en esta coyuntura. Eso yo lo publiqué hace como 6, 7 meses. Publiqué lo que fue el impacto en el caso de la República Dominicana y se ve claramente, así como en otros países, en el caso dominicano también. Es un golpe muy duro a la mujer principalmente. Por eso se necesitan políticas de reinserción de la mujer en el mercado y tratar de tomar medidas para que esta situación no vuelva a ocurrir.
Con relación al mercado informal, fíjate lo siguiente. Por lo general, cuando tú tienes una crisis económica, cae el sector formal y entonces tú te mueves a la informalidad y ahí tú puedes seguir consiguiendo trabajo, puedes conseguir ingresos, puedes pone una paletera, pues pone a vender fruta, una pulpería. Pero cuando tú tienes un choque generalizado en la economía, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, como sucedió con el COVID, impactas simultáneamente el mercado formal como el mercado informal y esto hace entonces que toda la economía se desplome. Por eso es que nosotros caímos 6.7%. Para que tengas una idea, solamente hemos caído en un peor nivel cuando tuvimos la guerra civil del 65, que fue un 11%, y cuando el 1990 tuvimos 5%, o sea, y este año tuvimos 6.7% de caída del Producto Interno Bruto. Fíjate que ni siquiera con el impacto brutal que tuvimos con la crisis bancaria, gracias a la política de salvamento de Hipólito Mejía, evitamos tener una contracción de esa magnitud. O sea, y eso yo creo que es un punto a favor de muy importante que lo aclare. Jaime, para cambiar de tema, porque César quiere meterte en el tema eléctrico, ¿tú crees que hay condiciones, finalmente para el abordaje de este tema económico, crees que hay condiciones ya creadas en el país para una reforma al tributo, porque parece que no habrá reforma fiscal, para que nos involucremos en la reforma al tributo? Mira, el presidente presentó 12 reformas. El problema es que se presentaron ahí sin un papel escrito. Entonces tú necesitas siempre, cuando tú vas a presentar reformas, tú presentas un borrador y a partir de ahí comienza la discusión. Yo realmente creo que... Sí, pero de esas 12 reformas, la número 10 es la reforma fiscal. Exactamente. Entonces, yo creía que era la 11, pero bueno. El punto es que para tú poder hacer 11 de esas reformas, tú necesitas hacer la reforma fiscal previamente. Eso es fundamental. Atención país, el objetivo realmente es ese, no hay otro. Pero patrón, discúlpame y saludo a nuestro apreciado Jaime Aristi Escuder, siempre me puntual. Hola, Pedro. Recuerda que nosotros desde que se hizo la convocatoria hemos dicho que el único fin de ese diálogo de las 12 reformas es una reforma, como bien señala Jaime, que es la reforma fiscal, que el gobierno, desde mi punto de vista, quiere repartir la responsabilidad para no verse él solo como el verdugo ante el pueblo, con lo que puede venir. Ahora, Jaime, te cambio el tema, porque en estos días escuché unos planteamientos tuyos con relación al tema de las AFP, el impacto económico que pueden tener y cuánto podría afectar al sistema financiero local y a los propios cotizantes que se llegara a cometer la locura de devolver ese 30%. Me gustaría que tú como que nos dé nos amplíe un poquito de esto aquí. Te explico, mira, la gran reforma del presidente Hipólito Mejía fue el establecimiento de un sistema de pensiones basado en capitalización individual, donde tú tienes una cuenta, donde tú ahorras para cuando tú tengas edad de ya suficiente de retiros, 60 años, 65 años, la edad que tú te quieras retirar después de 60 años. Ese sistema ha acumulado ya 707 mil millones de pesos, en contraste con lo que existía antes. Antes lo que había era un sistema de reparto donde no había ningún tipo de ahorro. El ahorro era cero. Ahora ya hay 707 mil millones de pesos. Eso es 14% del Producto Interno Bruto. El 20% del crecimiento de la economía en los últimos 20 años, es decir, del 2003 al 2001, al 2021, ese periodo, el 20% del crecimiento se explica por la existencia de ese ahorro previsional de largo plazo que ha permitido menor tasa de interés, financiamiento a largo plazo, estabilidad del tipo de cambio, creación de empleo. Para que tengas una idea, alrededor de 370,000 personas que hubiese estado en pobreza no está. ¿Por qué? Porque la economía creció más. En vez de crecer 4% en promedio anual, creció 5%. Entonces, estamos hablando de algo no solamente importante para las personas que van a recibir la pensión, sino también en términos macroeconómicos para toda la sociedad. Y cuando tú lo comparas con lo que es la alternativa, que es un sistema de pensiones, hoy salió información que el sistema en los Estados Unidos, el fondo que tiene de respaldo a las pensiones, se agota en 12 años. ¿Qué significa eso? Que el gobierno va a tener que poner plata
Claro. ¿Por qué? Porque nadie va a poner plata. Todo el mundo dice, pero ya yo aporté. Dice, bueno, pero es que no hay fondo, lo comimos. Entonces, ¿cómo vamos a pagar pensiones en el futuro? El gobierno va a tener que poner dinero y se crea cada vez más un tremendo agujero fiscal. Y ese agujero fiscal obliga a que tú tengas que aumentar la edad de retiro, que tú tengas que reducir la tasa de reemplazo, que tú tengas que aumentar la contribución. Por ejemplo, un sistema de reparto como Europa, la tasa de aporte está alrededor del 30% o la tasa de impuesto sobre la renta por encima del 40%. Entonces, en el caso de la República Dominicana, tenemos un sistema donde tú ahorras y sabes a través de ese ahorro que tú vas a tener una pensión segura en el futuro, que pudiera ser mejor, claro, porque nosotros, fíjate, tenemos un aporte de 8.4. Otros países como Chile, Uruguay, Perú tienen 11%, 10%. La edad de retiro en República Dominicana, 60 años. Ellos tienen 65 años. Y así hay otros parámetros adicionales que en el caso de República Dominicana pudiéramos mejorar para aumentar todavía más la tasa de reemplazo. Pero el reto, oye bien, el reto más importante es formalizar la economía. En la medida en que nosotros formalizamos la economía y hacemos que también se modifique la ley para que se permita a cuenta propia seguir aportando, aun cuando esté como cuenta propia en el mercado laboral, pues tú vas a ver cómo aumenta la tasa de reemplazo. Con todos esos elementos que te acabo de poner sobre la mesa, la tasa de reemplazo pudiera pasar de alrededor del 50% al 71%, que ya se coloca entre las mejores de la región. Claro. Cambiamos de tema al tema eléctrico con César. Sí. Finalmente. Jaime, aparte de economista, ¿no, verdad? Tú tuviste la posibilidad o la oportunidad, ¿no, verdad?, de convertirte en un experto en el primer administrador de Punta Catalina. En el tema eléctrico, ¿no, verdad? Corrígeme si estoy equivocado, ¿no, verdad? Pero sí, el lunes creo que llegamos a un consumo de 3.021 megas. ¿Tú crees que el país está preparado, las estructuras están preparadas para un consumo de esa naturaleza a un plazo de 1, 2, 3 meses? Vamos a decir 1 mes, 2 meses, estos meses de calores. ¿Tú crees que el sistema está preparado para producir tanta energía? Claro. Mira, con la entrada de Punta Catalina, recuérdate que se estableció el 30% de electricidad lo suple Punta Catalina. Punta Catalina es la principal generadora de electricidad del país. Genera beneficios alrededor de 250 millones de dólares. Le ha reducido en más de 200 millones de dólares el costo de compra de electricidad a la sede. Pero al mismo tiempo, fíjate una cosa, Punta Catalina promovió que más de 700 megavatios que antes se utilizaban fuel oil y diésel se convirtiesen en gas natural. Y entonces eso se ha añadido. Es decir, que ahora mismo tenemos suficiente oferta energética para suplir esa demanda. El problema va a estar, César, óyeme bien, y este es un mensaje al presidente Abinader. El problema va a estar en el 2024 y 2025, porque como tú muy bien señalas, el ritmo de crecimiento que estamos observando en la demanda va a ser que ya en el 24 y el 25 ya se necesite 400 megavatios de termoeléctrica adicional. Un récord lo del lunes. Y sí, fíjate una cosa, y Manzanillo entraría en el 26 en el mejor de los casos, si es que se comienza mañana, si la comienzan mañana. Sí, pero Manzanillo le veo muchas dificultades, pero fíjate la cosa, se necesita 400 megavatios 24 y 25. Si tú no la tienes y tienes que utilizar entonces fuel oil y diesel nuevamente, estaríamos tirando a la basura casi 400 millones de dólares de pago adicionales a esos generadores ineficientes. Por eso se necesitaría, como dice Ángel, comenzar ya la instalación de una nueva generación, y eso sería aprovechando obviamente la infraestructura que tú tienes, que es por ejemplo la terminal que ya tienes aquí en el sur y que te permite a ti suplir electricidad a San Andrés, a DPP, a CESPEM, que cambió de nombre ahora, y también a la Quiqueya 1 y Quiqueya 2. Tú pudieras establecer 400 megavatios a precios muy competitivos a gas natural y comenzar a suplir electricidad en el 24 y 25. Y así asegurarte
que esos 400 millones de dólares que yo estimo que se van a perder no se pierdan. Bueno, Jaime, ¿qué opinión tú tienes del traspaso de las acciones de las sedes al Fomper por 5.090 millones de pesos? Mira, yo no vi el monto de la transacción porque en realidad hay una parte que ya estaba a nombre de Fomper. Acuérdate que cuando se capitalizan, el 50% ya lo tiene Fomper. Era el 50% restante que estaba en manos de CDE cuando se recompraron de norte, de sur y de este, de Unión Fenosa y de otra empresa que fue la sucesora de AES. Pero yo no tengo los detalles de cómo fue el proceso. Fue que ellos procedieron a cancelar las acciones de este, de norte y de sur que estaban en manos de la CDEE y procedieron entonces a emitir nuevos certificados por el mismo valor que entonces fueron entregados al Fomper. Sí, eso fue lo mismo. Pero esos son nominales. Obviamente el valor de una empresa depende del flujo libre de efectivo que genere. Lamentablemente las empresas distribuidoras son empresas que lo que genera es pérdida. Claro. Las pérdidas se han deteriorado con relación al año pasado. Si tú tomas los primeros meses de este año y lo comparas con el año pasado, hay un deterioro tanto en gigavatios como principalmente, y eso es la forma, en términos de valor monetario. Hay un deterioro. Con el tema de la planta, finalmente, Aristi, nada más para que nos diga si tienes conocimiento o no, la planta en Manzanillo, ¿esa planta llegó a ser licitada? Está en ese proceso. No. En la administración pasada fue concesionada. Yo recomendaría que antes de continuar con eso se hagan todos los estudios de factibilidad. Ahí hay que hacer estudios de factibilidad de medio ambiente y de calidad del terreno. Yo no quisiera sorpresas que pudieran costarle muchísimo dinero al Estado Dominicano. Te lo digo por experiencia. Pero lo que te estoy preguntando, entiendo esa parte técnica que estás planteando, pero digo, se ha estado llamando a una licitación y se preclasificaron unas 2 empresas. Ahora, yo tenía entendido que la administración anterior había ya otorgado la franquicia para la construcción, porque eso se había licitado. No, yo no tengo esa información. Por favor. Acuérdate que yo llegué en el 2017 al sector. En julio a Punta Catalina. No tengo la información. Yo lo que sí sé es que los documentos se quedaron listos para llevar a cabo la licitación. Pero si tú me estás hablando de antes, de alguna administración anterior, no tengo esa información. Bueno, gracias Jaime Aristi. La verdad que un gran maestro que nos explica y nos hace comprender este tema tan complicado a veces. Gracias Jaime Aristi. Jaime Aristi Escudero con nosotros. Bye bye. Vamos a la pausa, regresamos.